Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas de octubre. No voy a hablar de todas mis lecturas de octubre, ahora os voy a explicar por qué, pero sí que he reunido una serie de lecturas que tienen unas cosas en común. Además de que han sido leídas en octubre, tienen en común que son sagas familiares, podemos decirlo así, tratan sobre familias, que tienen un punto gótico o, si no tienen un punto gótico, tienen un punto de terror o un punto misterioso. Así que vamos allá. Voy a empezar por los libros de los que no voy a hablar aquí, aunque los he leído en octubre. Uno es Plan Z, ahora que lo pienso, no sé si fue ya en noviembre o en octubre, yo creo que fue en octubre, pero bueno, Plan Z de Emilia da Silva, que me gustó mucho, pero el próximo vídeo de este canal va a ser una reseña sobre este libro. Además, como Emilia es el 50% de Cómete la sopa Kafka, voy a hacerlo como en honor al programa, al canal y a cómo yo los conocí, que fue analizando esa primera página de las novelas. Voy a hacer igual, o sea, voy a copiar su formato para hablar de su libro y reseñarlo. Pero ya os digo, me gustó mucho, pero como va a tener su vídeo propio, pues aquí no voy a hablar de él. También me pasa lo mismo con Tesla de los D'Urberville, que me parece un 10 de novela, es una de mis 10 mejores lecturas de este año sin lugar a dudas, pero que tampoco voy a desarrollar aquí porque tengo pensado leer otras novelas con personajes femeninos, digamos que similares, y hacer un vídeo con todas ellas, entonces hablaré en su momento. Me habéis pedido la reseña de Tess, como tal no va a tener reseña, pero espero no desvelar nada que no deba. Pero creo que María, además creo que lo dijo públicamente, o sea que no desveló nada, que María de Cumbres Clásicas va a hacer una reseña de esta novela. Y ya sabéis cómo se las gasta María con las reseñas, o sea que vais a quedar servidas con esa reseña. Yo voy a utilizar Tess, bueno, para eso, para hablar de personajes femeninos en un vídeo que tengo pensado no a muy corto plazo, pero bueno, hablaré de ella en su momento, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora ya vamos, ahora sí, a las obras de las que voy a desarrollar mi opinión. Empiezo por esta. Cómo vender una casa encantada, de Grady Hendrix. Como veis, cada vez salgo más y más y más de mi zona de confort. ¿Qué ocurre? Que en meses como este, donde solamente he leído un clásico, que es Tess, salgo con ganas de no hacer otra cosa que leer clásicos, que es lo que creo que va a pasar a partir de diciembre, ¿vale? Porque, bueno, salgo de mi zona de confort, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos, no sé cómo deciros, ese tipo de libros con los que nos sentimos cómodos. A mí me gustan los libros clásicos, ¿qué voy a hacer? Me gustan los libros de autores muertos, ¿no? Como decía en uno de los vídeos del principio del canal. Pero voy a hablar de este libro porque me gustó mucho. A ver, Grady Hendrix es un autor de terror. No sé si escribe otro género literario. Yo lo conocí como autor de terror con una novela que era El Club de Lectura para Matar Vampiros. No sé si estoy diciendo bien el título, pero bueno, os voy a dejar por aquí la cubierta. Ya hablé de este libro como uno de los mejores libros de vampiros que yo había leído. Me gusta todavía más que este, pero no porque sea mejor libro, sino porque trata la temática de vampiros, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Yo no diría que es mejor libro que este, pero a mí sí me gusta más. Este es una gran novela de terror, pero es un terror muy asumible. Os digo lo mismo de siempre, yo soy bastante miedica, luego no soy una persona que tenga una enorme tolerancia a leer terror de alto voltaje porque no estoy acostumbrada. ¿Pasé miedo con este? Sí, pero tardas muchísimo en pasar miedo. Hay algunos pequeños conatos de susto, pero digamos que hasta la mitad de la novela más o menos, o por lo menos durante el primer tercio de la novela, tú no pasas miedo. Se dicen una serie de cosas de la casa, porque se titula Cómo vender una casa encantada, pero realmente no pasas miedo. ¿Qué te vas a encontrar? Pues una historia de familia. Por eso digo que todas las obras de las que voy a hablar hoy tienen ese punto, ¿no? Como que es una historia de familia. Nos encontramos con una historia de familia. Louise, que es nuestra protagonista, regresa a Charleston, donde ya no vive desde hace muchos años, porque sus padres se mueren los dos juntos en un accidente de coche. Así que regresa a Charleston para hacer lo que se hace en estos casos, que es preparar el funeral de sus padres y hacer, bueno, pues lo que sea que se tenga que hacer con las pertenencias de ellos. En Charleston, Louise se topa con su hermano, con el que se lleva fatal de toda la vida. Su hermano pequeño tiene unos pocos años menos que ella.
Luis y su hermano son completamente diferentes y uno de los puntos fuertes de la novela es ver cómo se va desarrollando esta relación entre los hermanos, ver cuál era la dinámica de esta familia y qué es lo que ocurría realmente en esa casa y por qué los dos son como son. Porque en el caso de Luis es una mujer hecha a sí misma, es una mujer que ha estudiado en una buena universidad, que tiene un buen puesto de trabajo, es una mujer muy inteligente. A nivel personal, pues tiene sus cosas, ¿vale? Tiene sus traumas, su mochila de problemas, pero bueno, tiene una vida, es una persona, ¿cómo decirlo?, con una vida organizada, tiene una pareja, tiene una hija, tiene un trabajo, tiene una casa, frente a su hermano, al que ella ve como un perdedor, porque teniéndolo todo, incluso pidiéndoles a sus padres que le pagaran una universidad carísima, lo abandona todo, lo deja todo, nunca acaba nada, y para ella es un perdedor, una persona que se ha desdejado a todos los niveles, intelectual, social e incluso físicamente. Para ella es lo peor su hermano, y lo peor de regresar, aparte de la propia muerte de sus padres, es encontrarse con él. Este autor, si por algo destaca, además de por ser un autor de terror, es porque es un autor que domina muy bien el humor negro. Y hay partes de la novela que son bastante dramáticas, que por la manera en la que están narradas te ríes muchísimo. Hay un momento en el que los dos hermanos se encuentran y se pelean, nada más verse, delante de la casa de sus padres, con el funeral, digamos, en ciernes y con una camión de mudanzas en la puerta de casa, y empiezan a pelearse y a pegarse como si fueran niños pequeños. Y la manera en la que lo cuenta te hace mucha gracia, pero es que tampoco es tan extraño, porque estamos tan acostumbrados a que la gente nos cuente cosas, ¿no?, asuntos de familia, de nos llevamos todos muy bien o no, pero cuando murió fulanito acabamos todos a la greña, ¿no?, tirándonos de las greñas, la gresca. Que nos parece hasta posible lo que nos va contando. Hay un momento, porque aquí ya nos dice que la casa es encantada, por lo tanto no hay ningún misterio, hay un momento en el que empezamos a ver las dimensiones de esa casa encantada. Primero pensamos que son los objetos de la madre de estos dos chicos, porque la madre de estos dos chicos, además de coleccionar unos muñecos muy raritos y de darle a la taxidermia, es decir, disecaba animales, concretamente unas ardillas que dan mucha grima, pues aparte de eso hacía sus propios muñecos, sus propios guiñoles. Entonces hay uno concretamente que da muchísimo miedo. Pensamos en un principio que el problema viene por ahí, por los muñecos, pero no exactamente viene por ahí. Sí, pero no. Entonces hay que estar muy atento a todo lo que se nos va contando a lo largo de la novela para ir atando cabos y ver qué es lo que realmente hace que esta casa esté encantada. Pero al mismo tiempo que la casa está encantada y nos cuenta una historia de terror, nos cuenta también una historia familiar. Y a mí es lo que me pareció tan interesante. Hay una construcción muy buena de personajes, se ahonda mucho en la psicología de ellos y en las dinámicas familiares, y la verdad es que es una novela que yo recomiendo, y que me gustó mucho como novela de terror. Pero que nadie vaya buscando, esto siempre tengo que decirlo, una belleza formal, una estructura especialmente original, no, porque eso no lo van a encontrar, no lo vais a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Es una estructura muy sencilla, un lenguaje sencillo, una forma de escribir muy sencilla, porque la potencia, toda la potencia está en la historia que se nos está contando. Y es una novela, repito, que recomiendo mucho. Voy a hablaros ahora de uno de los libros más especiales que he leído este año. Es un libro que, además de que es bellísimo, y la editorial últimamente nos tiene acostumbrados a libros muy bellos, pero este se lleva la palma. Además de que es un libro muy bello por fuera y por dentro, tanto la cubierta como las ilustraciones del interior, es como una especie de cuento oscuro para adultos, cargado de mensajes muy potentes, pero enmascarados, maquillados, casi de, pues eso sí, de cuentecillo. Me refiero a Los secretos de Hip House, o lo que es lo mismo, la trilogía de la familia Ironmonger, de la editorial Blackie Books. Este libro, ahora mismo voy a hablar de él y no lo voy a mostrar más, pero seguramente cuando edite vaya a hacer fotografías y os las enseñe para que podáis ver a qué me refiero por dentro cuando digo que es el libro, yo creo que más bonito que ha caído en mis manos este año. Lo dicho, es una trilogía, y cuando acabé de leerla, como me quedé con cara de boniato, tengo que reconocerlo, pues pensé, voy a esperar a leer los 3 libros para hablar de la trilogía.
pero he pensado, no, porque la gente, si yo soy capaz de animar a alguien a que lo compre y lo lea ya, porque yo que sé cuánto va a tardar no sé, en publicarse la trilogía entera, pues me imagino que igual Blackie Books pues publique uno al año. Voy a esperar a 2025 para hablar de la obra y que mucha gente no se acerque a esta obra hasta 2025, mirad, no, tengo que hablar de la obra ya. La obra os va a gustar si os gusta Tim Burton, el Tim Burton de los buenos tiempos. Si sois como yo, unos fanáticos de la obra de Tim Burton, pero últimamente os cansa bastante lo mucho que se repite Tim Burton, sabéis a qué me refiero con el Tim Burton de los buenos tiempos, Eduardo Manos Tijeras, todos sabéis a qué me refiero, ¿no? Las películas de los buenos tiempos. A mí me recuerda a eso, me recuerda muchísimo también a una serie de catastróficas desdichas, esta obra que no sé, que me despertó unas emociones muy parecidas a este libro, a este primer libro de la trilogía. También me recuerda mucho a Roald Dahl por esa manera tan fina que tiene de mostrarnos la crueldad humana. Y luego, por las ilustraciones, y seguramente os deje algún ejemplo por aquí, a mí me recuerda muchísimo a Edward Gorey. Yo no conocía a este autor, a Edward Carey, hasta que el mes pasado, creo que fue, bueno, mes pasado no, hace 2 meses, en septiembre creo que fue, me encontré en la librería con Little y lo compré, tuve una corazonada, ¿no? Vi que iba de la historia de Madame Toussaint, que es la creadora del Museo de Cera de París, bueno, ya sabéis. Leí la primera página y me pareció tan bonito, o sea, me pareció tan evocador, me gustó tanto la manera en la que presentaba el personaje, me parecía tan inteligente esa manera de presentarme al personaje que me ganó completamente y me compré el libro. Así que cuando vi la publicidad de Blackie, del autor, y que iba a sacar esta obra y pusieron, claro, a mí es que me tocaron ahí el corazoncito porque pusieron algunas ilustraciones y demás. Yo dije, esta obra tiene que ser mía y la tengo que leer. Por cierto, de Little ya os hablaré en alguna ocasión. ¿Cómo puedo hablar yo, madre mía, de esta obra? Mirad, esta obra es un cuento oscuro, es gótico moderno y transcurre a finales del siglo XIX, en 1875. Tenemos 2 protagonistas principales, que son Lucy y Claude, que son los que nos van contando la historia en primera persona, aunque estas narraciones se interrumpen, hay algunas veces en el que otro personaje pues te cuenta su historia, o de repente se interrumpen las narraciones de ambos para ponerte planos de la casa o para enseñarte algo que tiene que ver con esta casa. ¿Dónde se encuentra la mansión? ¿Dónde se encuentra Heap House? Heap House está a las afueras de Londres, entre cúmulos. Los cúmulos son montañas de basura que se han ido acumulando con el paso del tiempo, el paso del tiempo, y que la familia Irmonger controla, organiza, administra, digamos. No todos ellos trabajan en lo relacionado a los cúmulos, algunos trabajan en la ciudad, en Londres, pero muchos de ellos sí trabajan y viven allí. La casa en la que viven es una especie de casa victoriana o casa gótica, no sé cómo llamarla, que se va construyendo como una especie de Frankenstein, porque el abuelo de todos ellos, el patriarca, cada vez que se queda con un territorio, con un terreno en el que hay una casa, arrastra la casa y la pega a la estructura ya existente, de manera que la casa está formada por la unión de muchas casas diferentes y por dentro es un auténtico laberinto. Te puedes perder en ese laberinto, pero también en los cúmulos. De hecho, ha habido miembros de la familia que al salir a los cúmulos no han vuelto a aparecer, nadie sabe qué fue de ellos. Lo que nos encontramos en esta casa es una serie de misterios tremendos que poco a poco, aquí no se ha resuelto casi nada, por eso os digo que me quedé con cara de boniato porque yo necesito la segunda y la tercera parte de la trilogía, ¿no? No se resuelve casi nada realmente, y te deja con mucho misterio y muchas ganas de saber qué es lo que está ocurriendo en realidad. Es una familia muy particular, una familia muy endogámica, viven todos en esa casa, llegan a una edad bastante temprana, todos se casan, no pueden elegir a su pareja, se casan todos entre ellos, y en el extraño caso de que un Ironmonger se haya casado con otro y por lo tanto nazca un Ironmonger mestizo, es decir, medio Ironmonger, medio no, un poco como los sangre sucia de Harry Potter, pues ellos, esos mestizos, digamos, no podrían ocupar ningún cargo importante dentro de la familia, pero sí que los llevan
a Hip House para que trabajen en las partes de abajo, es decir, para que sean los criados. Entonces, una de las cosas que se critica en la obra es el abuso de poder que se ejerce sobre los trabajadores, cómo se les esclaviza, cómo se les trata. Hay también una crítica feroz al sistema de clases, también hay una crítica enorme a lo que cómo estamos destruyendo el mundo, ¿no? El planeta, cómo lo estamos destrozando, cómo el mundo se está yendo a la basura, a través de la basura que supone los cimientos de la casa en la que ellos viven. Pero también trata sobre la evolución de una familia que va creciendo al mismo tiempo que crece la basura, o cambiando al mismo tiempo que cambian esos cúmulos de basura. Y en el fondo es una crítica feroz al capitalismo. Pero todo ello revestido de un goticismo, de un aire de cuento de hadas truculento, que es tan bonito, que es tan oscuro, que es maravilloso de leer. Es muy entretenido, es muy divertido. Luego está todo lleno de misterios, ¿no? Porque, por ejemplo, la familia, todos los Ironmonger, nacen asociados a un objeto, que ese objeto puede ser algo tan sencillo de llevar como un collar o algo tan complicado como el pomo de una puerta o un perchero muy grande. Y tú tienes que ir siempre con tu objeto de nacimiento al lado, porque si te separas de ese objeto puede ser muy peligroso. Si queréis saber todo esto, tenéis que leer el libro El porqué de los motivos de todo esto, ¿no? Pero Claude, nuestro protagonista, es capaz de escuchar los susurros de los objetos. Cuando un objeto se pierde, él acaba encontrando ese objeto porque oye el susurro de ese objeto. Y los objetos, una de las cosas que le susurran es el nombre que tienen. Y hay muchísimos misterios, desde por qué solo Claude puede oír eso, aunque los Ironmongers suelen tener pues, ciertas facultades especiales, ninguno tiene algo tan especial como lo que tiene Claude, ¿no? ¿Por qué es Claude el que puede escuchar esos susurros? ¿Por qué los nombres de los objetos no tienen nada que ver con los nombres de las personas a las que pertenecen? ¿Por qué los objetos tienen nombres de personas? ¿Por qué? O sea, podemos elucubrar sobre cuál puede ser el origen de todos estos misterios, pero os juro que no sé ni por dónde nos puede salir el autor. Me parece una obra maravillosa, preciosa, muy entretenida, hecha con muchísimo gusto por alguien que tiene un mundo interior muy parecido al mío en algunos aspectos. Yo creo que todos tenemos diferentes mundos interiores, el exterior es el que es, ¿no? Diferentes mundos interiores. Yo tengo un mundo interior que es un poco gótico y un poco oscuro y un poco, pues sí, un poco así, un poco Edward Gorey, un poco Tim Burton, un poco Carey. Y tenemos me da la sensación de que tenemos referencias comunes. Cuando este libro estaba ya en mi casa, hice un pequeño reel para Instagram y puse en inglés, porque quería que lo entendiera, si es que llegaba a leerlo. Querido señor Carey, gracias por este libro, o algo así puse. Me encantaría vivir dentro de una de sus novelas, porque también hablo de Little, o sea, de Little no se ha hablado todavía, pero dentro de Little también querría vivir. Me parece fascinante este autor, es maravilloso. Es que no sé con qué compararlo. Bueno, ya os lo he comparado, es que no sé cómo... Leedlo, por favor, o sea, de verdad, leedlo, pero a ver, si os gusta, pues todas las referencias que os he dado, que os pueden recordar este libro, pero lo pasé tan bien, es tan envolvente leer este libro, te acabas metiendo tantísimo en la historia, tantísimo en la casa. El libro por dentro es como si todo estuviera lleno de daguerrotipos, e incluso el libro tiene esos ecos de Edgar Allan Poe también, o sea... Es que es maravilloso, no lo sé, leedlo y contadme si merece la pena o no merece la pena. Y ahora para finalizar os voy a hablar de unos libros infantiles y un libro juvenil. Ya sé que no suelo hablar de esto en el canal, pero es que son libros que mi hija y yo venimos leyendo y comprando con muchísima ilusión cada vez que sale un libro de la colección. Estoy hablando de una autora concretamente que es la italiana Barbara Cantini,
Nosotras, mi hija y yo, somos súper fanáticas de todo el mundo Mortina. Tenemos 4 libros y os voy a hablar un poquito de Mortina y también os dejaré algunas imágenes por aquí. Ha salido un libro nuevo, mi hija todavía no lo sabe, yo lo he sabido de casualidad. Yo espero que antes de Navidad no lo sepa, porque es uno de sus regalos de Navidad cuando ella piensa que todavía no ha sacado ningún libro de Mortina. Bueno, tenemos la primera historia, que es la que nos presenta Mortina. Mortina vive con su tía Angustias en una especie de casa victoriana preciosa que se llama Villa Decadente. Es una niña zombie. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una niña zombie. Vive también con un galgo albino y zombie también que se llama Mustio, con un gato que se llama Sombra y con un ratoncito que de vez en cuando asoma el hocico por ahí y que se llama Podrido. Una de las grandes tristezas de Mortina es que no tiene amigos, porque su tía tiene muchísimo miedo, al ser ellos tan diferentes y monstruosos, tiene miedo que la gente normal, cuando los vea, pues los ataque. Pero hay una noche en el año en la que los monstruos parecen tomar las calles, que es la noche de Halloween, y esa es la noche en la que transcurre no toda nuestra historia, porque para prepararnos para esa noche de Halloween la historia comienza antes, pero Mortina esa noche de Halloween pues decide que, ya que todos los niños pueden disfrazarse de monstruos, porque un monstruo real no puede salir a la calle. Y es muy bonito este cuento. El segundo es Un primo muy snob, y es la historia del primo de Mortina, que es un snob, es un petardo, habla así con un lenguaje muy rebuscado para que nadie lo entienda, y llega de visita a casa y ocurren una serie de cosas que tienen que ver con el invernadero y con el gusto que tiene la tía Angustias y la buena mano que tiene para las plantas, porque a veces se le pasa un poco la mano con determinado tipo de plantas que pueden ser un poquito peligrosas. El número 3 es El amigo fantasma, y es la historia, pues eso, de cómo Mortina se topa con un fantasma en su casa y se queda muy sorprendida, es un niño fantasma, porque no sabe quién es, si es familia o no es familia, y entonces trata de averiguar quién es ese fantasma. Y por último está El lago misterioso, que a mí me gustó muchísimo, que es la historia de cómo esta casa en la que viven Mortina y su tía Angustias, otra vez aparece aquí el primo este petardo tan snob, cómo esta casa la gente se cree que está abandonada, y entonces como se cree que está abandonada y no se sabe muy bien a quién pertenece, pues de repente aparece una inmobiliaria para venderla, y entonces la tía de Mortina le pide ayuda a su hermana y también a este muchacho tan petardo para que les ayuden, porque tienen que parecer humanas, tienen que parecerlo, porque claro, no van a presentarse como zombies ante la inmobiliaria para decir, oye, que la casa es nuestra, no la vendáis, tienen que parecer humanas. Entonces, ¿qué es lo que hacen para parecer humanas? Y si consiguen o no que no vendan la casa. Y por último, al hablar de Bárbara Cantini, nosotras, mi hija y yo parece que ya son míos, pero son de mi hija, nos hicimos también un poco fans, pero menos, de Puffy y Brunilda. Es de la misma autora. Es nuestra autora infantil favorita en estos momentos. Puffy y Brunilda es la historia de un gato, que es Puffy, que es tan feo que nadie lo quiere. Entonces el pobre anda buscando por ahí pues alguien que le haga un poco de caso. Y Brunilda, que en cuanto lo conoce hay como un amor ahí, surge el amor entre ellos, entre humana y gato, ¿no? Y Brunilda quiere ser bruja, como es su madre, pero tiene que prepararse para ello. Entonces, nos gusta mucho, y de hecho tiene unas ilustraciones preciosas, os pondré también alguna imagen, pero reconozco que a mí, claro, aun gustándome mucho Brunilda, es que el mundo Mortina es una absoluta pasada. Entonces, nosotros somos mucho más fans de Mortina. Y ya por último, pero no por ello menos importante, os quiero recomendar, este es más bien juvenil, es El secreto del reloj, de un autor noruego llamado Jorn Lier Horst, no sé cómo lo estaré pronunciando. Bueno, es un libro de misterio. Este es un regalo que le hice a mi hijo hace un año aproximadamente, en las navidades pasadas, pero que mi hijo no leyó hasta este verano. Le encantó. Y como mi hija estaba en plena efervescencia de que ha descubierto a Agatha Christie, está loca con Agatha Christie, primero con el personaje de Poirot, que para ella era lo mejor, y yo venga a decirle, pues tiene a Miss Marple también es muy interesante. Bueno, ella al principio como que no le parecía que le pudiera interesar Miss Marple hasta que se dio cuenta que era una abuelita. Y le hizo mucha gracia eso de que sea una viejecita que se dedica por ahí a resolver misterios. Ahora es una fanática de Miss Marple. Como le gusta tanto el misterio, pues el hermano le dejó este libro y os digo que le gustaba muchísimo a los dos. Esta historia transcurre evidentemente en Noruega, digo evidentemente porque el autor es noruego. Desaparecen unas joyas y las pistas llevan hasta un pueblo que queda muy cerca de una bahía,
donde viven nuestros protagonistas. Una de las chicas vive además en la casa de huéspedes, bueno, donde se desarrolla parte de la historia. Entonces, es un libro que nos recuerda bastante a los 5, porque incluso tienen su perrito y demás, pero son los 5 como si los 5 pues los hubiera escrito Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? No tanto, pero más oscuros. Tiene ese punto oscuro que tiene la literatura nórdica para niños, que siempre lo digo con Hans Christian Andersen o con María Gripe, que a mí me gusta muchísimo porque tienen ese puntito más oscuro que la literatura infantil normal. Pues espero haberos dado muy buenas ideas. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.